Bueno, agradecemos a Raquel su muy interesante exposición y daríamos paso a la doctora Celina Lertora de Mendoza, doctora en Derecho por la Universidad Católica Argentina, doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora del CONICET argentino, presidenta de la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino y Iberoamericano, especialista en Historia de la Filosofía Medieval, Colonial y Latinoamericana. Adelante. Gracias. Bueno, quería agradecer a los organizadores por la invitación a participar en este coloquio Maquiavelo, especialmente a Yamandú Acosta, que no solamente me invitó, sino que además eligió el texto y el tema que quería que hablara. De modo que Maquiavelo, moral privada y moral pública, es una elección de enseñanza. La cuestión de las relaciones entre moral y política es uno de los temas discutidos en torno al pensamiento de Maquiavelo. Presentado en forma positiva, resulta una más de las parejas antitéticas que ya se han hablado aquí de cómo se lo ha visto. Pensamiento, monarquía, república, política, religión, público-privado, contemplación, acción. Yo voy a proponer la siguiente hipótesis. Es posible interpretar los textos, especialmente el Príncipe, en que parece aceptar y hasta alabar el comportamiento inmoral como una incipiente aplicación no teorizada de la distinción de forma explícita, y por cierto muy posterior, entre moral privada y moral pública. Y además voy a proponer la pregunta de si esta distinción está conectada y de qué modo con el surgimiento del pensamiento y de la praxis política de la modernidad. Ahora, en segundo lugar, pasaré una rápida revista a la historia de las reacciones al maquiavelismo, que tiene que ver fundamentalmente con este tema de la inmoralidad. Y finalmente, introduzco algunas consideraciones acerca del realismo político contemporáneo, el neo-maquiavelismo, y de su relación con el maquiavelismo histórico, en relación con la filosofía de Maquiavel, y en especial también con respecto a este tema, diríamos casi prioritario, de la moralidad pública. Las ideas de Maquiavelo. En primer lugar, esta idea de moral privada y moral pública. ¿De dónde surge? ¿Cuál es su contexto? En el aspecto político, creo que hay que tener en cuenta que Maquiavelo pide y comprende la disolución de la cristianitas. Es decir, esta idea de que había príncipes cristianos a los cuales se dedicaban normas llamadas espejos de principio. Esta había sido una formación desde el siglo VIII hasta el XIV, mientras que formalmente en el 400 esta tradición ya cae. Y Maquiavelo es un espectador de esta caída. También tiene la ruptura de la ecuación iglesia-imperio, es decir, un jefe espiritual, un jefe temporal, algo que después de la querella de las investiduras se había llegado tradicionalmente, pero que ya en la época, a partir de finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV, se había desarticulado. En tercer lugar, Maquiavelo vive y es testigo del nacimiento del Estado moderno, pero también del resurgimiento de la tradición preimperial de la ciudad-estado, en una forma de la reasunción burguesa de las tradiciones feudales. Así, mientras que Francia era ya ciertamente un Estado moderno, aunque todavía no perfecto, las ciudades italianas intentan un resurgimiento inspirándose en lo antiguo, más que en lo feudal, pero en la medida en que sus aristocracias tendrían a instalarse en el poder con criterios no republicanos, y esto ya se ha mencionado, tendrían a ser en realidad nuevas formas feudales al estilo de los pequeños estados, es decir, desde baronías a principados que siempre habían convivido con el imperio. Desde el punto de vista cultural, el humanismo del 400, que Maquiavelo tiene en vista, retoma el pensamiento laico de la antigüedad, pero de una forma confusa, ya que en parte lo asimila directamente y en parte lo mezcla con la tradición medieval y en parte lo repiensa para la época contemporánea de ellos. Creo que ha sido Oscar Tristeler, ya en la década del 70, quien ha puesto en guardia a los historiadores sobre la idea de exagerar esta tensión entre humanismo, humanismo heredero directo del clasicismo y la época tardo medieval,
y ha también advertido que en realidad el humanismo no surge tanto de conceptos filosóficos, teológicos o científicos, sino muy bien gramaticales o retóricos. Entonces, esto pone guardia, me parece a mí, sobre la importancia de tener príncipe en la línea de esta continuidad gramatical y retórica de los humanistas, pero también del pensamiento medieval, incluso no tanto medieval, sino también anterior, y de qué manera esas formas de las dictámenes y de las arengandi que se correlacionan con modelos clásicos no están también influyendo en la manera de presentar las ideas del príncipe. Entonces, si uno visualiza desde este punto de vista muy complejo de las tradiciones, podemos decir que el príncipe tiene algunos elementos de las dictámenes, porque si bien carece de estilo epistolar, que era una de las características de las dictámenes de la forma medieval, el hecho de dirigirse a un destinatario lo convierte en cierta medida en una especie de epístola doctrinalis, una tradición que ya venía también desde los clásicos. Quiero decir, creo que acá se ha comentado algo, es dudoso de si la dedicatoria final del príncipe fue inicial o fue posterior. En cualquier caso, lo que a mí me parece claro es que la forma en que Maquiavelo redacta al príncipe, a veces en primera persona, a veces en impersonal, le da el aire de una epístola medieval. Por otra parte, en cuanto a las arengandi, algunos de cuyos elementos se incluyen en los espejos, a los cuales me voy a referir ahora, evidentemente, en el caso de Maquiavelo, pasa no por la exhortación, sino por el convencimiento que produce el ejemplo histórico. Los elementos tradicionales, entonces, son conjugados con los humanísticos. La influencia del humanismo del 400 sobre Maquiavelo, por otra parte, me parece que está fuera de toda duda. Ahora bien, una vez sentado eso, habría que analizar con más detalle qué es lo que tomó Maquiavelo de la tradición humanística florentina, en qué se puso a ella y en qué retomó los clásicos e incluso modelos medievales. El modelo medieval más interesante, que marcaría una tradición en el sentido de Gadamer, es el género espejo de príncipes. El origen de este género está relacionado con el desarrollo histórico de la moralidad. En la antigüedad, la moral se constituía, por una parte, con el contenido preceptivo de consenso consuetudinario, el ethos o las mores, en Grecia y en Roma, respectivamente. Pero también, al menos en el pensamiento griego clásico, logró una justificación ética, o sea, una reflexión en pensadores como Platón, Aristóteles y la escuela histórica, que después retomaron Cicerón y Séneca en Roma. En realidad no había en esta construcción ninguna posible separación entre la moral del individuo y la moral del ciudadano o del hombre libre, puesto que la virtus era propia del civis, ya que los otros elementos sociales inferiores, como los bárbaros, los niños, las mujeres, los esclavos, solo son virtuosos, que se Aristóteles por analogía. Y la principal y casi única virtud que se les exige, que es la propia de ellos, es la obediencia. El cristianismo, en cambio, en sus comienzos y durante los 2 primeros siglos de su existencia, no tuvo propiamente una moral. Esto me parece que es muy importante señalarlo, en el sentido del pensamiento pagano. Los comportamientos exigidos al cristiano se derivaban de su fe, de sus dogmas y de la adhesión a la eclesía, es decir, a su comunidad. Pero cuando el cristianismo se romaniza, los padres de la Iglesia, especialmente Jerónimo, se hacen conscientes de la importancia de la virtus, tal cual la entendía la democracia latina. De este modo, el cristianismo construyó una teoría mixta de las virtudes, en la que acopló las virtudes cardinales greco-romanas a las teologales de la fe, implicándolos en un sistema en que las primeras tenían cierta autonomía en cuanto a su adquisición y ejercicio, que era la ascética, pero no en cuanto a su fuente de legitimación y a las metareglas de aplicación. Esta teoría de las virtudes cristianas introduce inconsistencias en el sistema moral anterior. Por ejemplo, la virtud de la fortaleza aristotélica frente a la virtud de la humildad cristiana. La idea de la sanción social versus la sanción intraterrena. Los espejos del príncipe, entonces, son exhortaciones o cuerpos que suponen, en primer lugar, y que se hacen cargo de este mix de las virtudes, con las inconsistencias que también tienen, y que suponen, primero, una diferencia radical entre el príncipe y los súbditos. Segundo, que el príncipe en su actuación
delante de Dios, y de esto deriva su gran responsabilidad moral. Como se ve, estamos aquí muy lejos del concepto moral del antiguo y grecorromano. Ahora bien, yo considero que es posible ver el príncipe como un espejo invertido. Es decir, un espejo que mostrará precisamente que para los príncipes, si son diferentes de sus súbditos y sus acciones constituyen lo público por excelencia, y si son una autoridad representante de Dios, cosa que Maquiavelo no niega explícitamente, hay que establecer otro tipo de moralidad. Entonces, la cuestión no es para mí la inmoralidad de las propuestas maquiavelianas, sino de ver qué tipo de nueva moralidad propone. Acá, dos exégetas, Sara Joubert y Pérez Joubert, han examinado ampliamente la hipótesis interpretativa de esta doble moralidad, y también han estudiado de qué manera se inspiró específicamente en modelos antiguos y o medievales. Me parece razonable aceptar que Maquiavelo, al delinear sucintamente los principios metodológicos de sus dos obras teóricas, El Príncipe y Los Discursos, ha trazado una línea demarcatoria con sus antecesores idealistas, diría yo, entre comillas, que habían subordinado o adaptado la teoría política a esquemas teológicos o metafísicos. Yo quisiera decir que cuando Gilbert analiza la obra El Príncipe por capítulo por capítulo, señalando cómo todos los temas propios de la literatura del 400, también con la crisis de los modelos tradicionales, se encuentran en Maquiavelo, me parece que esto no implica probar que estas obras hayan sido sus únicas fuentes, ni siquiera sus fuentes principales en la búsqueda del propio Maquiavelo, pero sí que había algo en la atmósfera intelectual en la cual escribió y que este es su humus, ¿no? Yo por eso no entro en esta polémica, pero me parece que se puede conceder que haya humus cuatrocientista de tradición que excede en Maquiavelo. Ahora bien, ¿cuáles eran entonces las convicciones y las propuestas? Los estudiosos discuten, bueno, esto ya se ha dicho sobre casi todas las cosas que ha dicho Maquiavelo, pero me parece que hay algunos puntos de encuentro. Serían los siguientes. Primero, Maquiavelo percibe que el modelo de los espejos tradicionales está, o sea, la moral de los príncipes está agotado. Segundo, sin embargo, la diferencia entre príncipe y súbdito existe, y de algún modo hay que repensarla, o sea, esta distinción entre lo público y lo privado no está cancelada. Tercero, que se ha roto el consenso acerca de las reglas y las metareglas. Y cuarto, que ya no se acepta que Dios sea juez por intermedio de la Iglesia. No que Dios no sea juez, sino que no lo va a hacer por intermedio de la Iglesia o de los tiempos. Como consecuencia de sus convicciones, me parece, Maquiavelo repiensa la tradicional relación entre moral y política y llega a conclusiones que, aunque se exponen en El Príncipe de forma completa y sistemática, hay un correlatos y paralelos en casi todas sus obras. Primero, el agente político. En esta nueva versión será el estadista, y este será identificado con El Príncipe. En la obra homónima, si bien en los discursos se amplía, indicando a todos los que tienen a su cargo el poder del Estado total o parcialmente. Me hago cargo de esa paradoja que también aquí se ha señalado, que en El Príncipe parece ser, llamémosle así, monárquico o unipersonalista, mientras que en las décadas aparece como republicano, y aparentemente él era republicano, donde podemos saber. Segundo, la acción política en cuanto tal. En el obrar del agente político hay que distinguir cuidadosamente en cada caso lo público y lo privado. Por eso, una misma acción, matar, hacer fraude, etc., puede ser legítima o no, y esto marca la diferencia entre quienes la realizan. Para el análisis de la acción política, Maquiavelo se vale de dos métodos o procedimientos de abordaje. Por una parte, ya se ha mencionado también el estudio de los casos históricos. Por otra, el establecimiento de leyes, indicadoras de tensiones o direcciones generales. El verdadero conocimiento de la historia consiste en verla y vivirla como experiencia, haciendo de ella un elemento primordial en la formación del juicio político. Me parece que esta idea de buscar la verdad histórica como fundamento, lo que él llama la verità effettual, es lo que permite decir, lo dice Sarri, por ejemplo, que no se trata en todo este amplio tratamiento de Maquiavelo sobre
La verità effettuale no se trata de la negación de la moral o de la fracción de ella, sino de una verdadera y propia superación, porque el hecho se impone en los casos particulares como un verdadero imperativo. Eso es la verità, lo que sucedió. Algo así como lo que luego se diría de los Corsi de Córcega. Ercole, por otra parte, representa la tendencia a ver el Maquiavelo restaurador de una nueva moralidad en la cual la política es absorbida y fundida, o mejor dicho, de la cual la política es la expresión más inmediata y plena. Todos los que están en estas líneas interpretativas han insistido en la moralidad de las conclusiones particulares de Maquiavelo y no sobre su carácter intrínseco sustancial, olvidando que Maquiavelo afirma la norma ética consuetudinaria, iluminada por la religión y codificada en general por las leyes, conjuntamente con la nueva forma que propone. Ahora bien, una interpretación, digamos en parte coincidente y en parte contrapuesta a la que acabo de mencionar, ha sido dada por Agustín Renaudot. Coincide con casi todos los intérpretes en que la diferencia, por ejemplo, entre Erasmo y Tomás Moro, por una parte, o sea, un poco el pensamiento utópico, y Maquiavelo y Guicciardini por otro, es que estos últimos reducen la política al arte de ordenar las fuerzas en juego, cultivarlas y dominarlas, quedando al margen de cualquier ética, sea pagana o cristiana, originalidad que no le habría pasado desapercibida a sus contemporáneos. Sin embargo, yo creo que también hacerse cargo que Maquiavelo tuvo que ocuparse en varias ocasiones importantes del problema moral. Por ejemplo, una de las que toma Renaudot es la que Maquiavelo se ocupó de las personalidades políticas divergentes de su modelo, llamémosle así, realista. No rechaza en forma absoluta el papel místico o profético de los líderes, admitiendo la aparición de un legislador de genio, por ejemplo, Luma conspiró a Moisés, pero observa que ningún reformador puede mantenerse con la sola fuerza de la palabra o del espíritu, necesita fuerza material. Este sería un ejemplo el caso de Savonarola, que Maquiavelo conocía bien. Esta percepción realista no explica, sin embargo, toda su actitud frente a este tipo de personalidades. Es decir, aplicando sus criterios científicos, resulta que también la pasión mística puede producir efectos políticos positivos. Y si bien ellos no perturban sin el recurso de la fuerza, es el caso de Savonarola que acabo de mencionar, ella, en cuanto tal, no forma parte de la decisión política mística. En otros términos, creo que la posición política maquiaveliana, con respecto a casos como el de Savonarola, donde lo ético era decisivo, se integra con la opinión explícita de que ningún régimen se sostiene sin la fuerza, pero esta observación realista no significa que al menos en las instauraciones o restauraciones inicialmente exitosas, también en el caso de Savonarola, solo puedan ser producidas por una acción política como la que él recomienda. Al contrario, la posibilidad del evento que sea producido de otra manera, él la da como cierta, porque se atiene a la realidad actual. Otra cuestión es establecer los límites de la acción política de modo que el exceso o el defecto no sean perjudiciales. Y aquí parece que entre los elementos de la realidad, o sea, lo que él llama realidad efectual, debe contar el hecho de las valoraciones y actitudes morales de los hombres. En este sentido, con vigor, claridad y objetividad científica, describe la carrera de César Borgia, de la que también aquí se ha hablado. Y a partir de los fines de la política concluye acerca de qué exceso puede permitir una ciencia política positiva a la fuerza o al arte de usar la crueldad. La crueldad, o sea, la fuerza de venganza, llamémosle así, no puede ser más que un medio. Usarla bien para cometer actos crueles solo en ciertos momentos críticos y para consolidar poderes, pero no debe ser una actitud de complacencia. Entonces voy a pasar ahora a la ética maquiaveliana. Como ya se ha dicho, para resolver la cuestión sobre la moralidad y sobre sus relaciones con la política, es necesario de algún modo explicitar la ética implícita contenida en diversos textos, algunos aparentemente alejados de este tema en concreto. Cristiano ha realizado esta tarea, cuyo efecto es la afirmación de que Maquiavelo propone una ética civil con caracteres novedosos. Esta nueva ética humana surge de la visión vivida y el sentido operante de la historicidad humana a la que ya me referí, y su principio básico es la responsabilidad histórica del hombre y sobre todo de su existencia en una comunidad viva y más o menos organizada.
Por eso, el tribunal último en la tierra es la historia, que integra el conocimiento que tenemos del hombre, de las causas y de los resultados de sus acciones. Ahora bien, conforme dice Bizarre, la ética civil se caracterizaría sobre todo porque en ella se aplica el principio supuestamente maquiaveliano de que el fin justifica los medios. Este es, sin duda, el cargo que ha resultado ser el mayor reproche a Maquiavelo, y en realidad en esto consiste fundamentalmente el llamado maquiavelismo. Bizarre elabora una justificación ética del mismo, según el cual dicho criterio no está en contradicción con ninguna concepción ética. Más aún, sería el instrumento necesario, el proceso inevitable de formación de cualquier norma moral. Por ejemplo, Maquiavelo no niega la providencia, pero afirma que el hombre debe obrar como si ella no existiera. No ignora la gracia de Dios, pero el hombre no puede obrar esperando todo de ella. La virtud y la prudencia se encuentran ejemplificados en Rómulo, por ejemplo, que fue modélicamente virtuoso en sentido maquiaveliano y prudente. Ambas capacidades son necesarias en el hombre de Estado. La invitación de Bizarre es contestada por Luis Iñárez, asumiendo también que la cuestión de la moral política y la moral privada atañe al tema del gobierno. Pero según este autor, Maquiavelo no dio un paso sustancialmente hacia el inmoralismo, pero escribió hechos, aunque también tuvo una mirada moral frente a actos como los de Julio César, que estaría legitimado por su éxito y que había condenado a sus asesinos en vez de aplaudirlos. Para él, la cuestión de la moral política es un planteamiento que me he referido anteriormente, que hacía Bizarre, es un planteamiento equivocado. La moral es una en todos los campos. El hecho de que una acción pueda considerarse inmoral y servir a su vez a un fin moral es solo aparente. Paso yo a mi propia lectura de Maquiavelo en función de toda esta discusión que muy rápidamente he esbozado. Yo considero que debemos distinguir 4 planos de análisis. En primer lugar, el análisis político-teórico, en el cual Maquiavelo se atiene a los hechos o verdad efectual. Segundo, las leyes histórico-políticas que se obtienen como resultado de una generalización de los casos. Este sería un poco el tema de los discursos. Tercero, la construcción política prospectiva. Y cuarto, el consejo concreto y definitivo que Maquiavelo propone. Me parece que la distinción entre estos planos, y sobre todo entre los dos últimos, produce el efecto no solo de oscurecer el tema de las relaciones moral-políticas, sino también cuál fue la intento maquiaveliana hasta donde ella pueda ser razonablemente inducida a partir de los textos. El punto de vista que sostengo es que hay un diálogo epistémico entre los niveles 1 y 2 y el 3 y 4. El análisis de los hechos y la generalización son una especie de vía invención de la ciencia política en cuanto tal, y en cuanto científica, y en cuanto tal hace uso de modelos empíricos y naturales que formalmente los intérpretes coinciden en adscribir a la tradición aristotélica. En cambio, los niveles 3 y 4 corresponden a la prospectiva y por tanto suponen la elaboración de reglas técnicas que dirijan la acción futura. Dicho en términos aristotélicos, los niveles 1 y 2 corresponderían a la ciencia teórica y los 3 y 4 a la ciencia práctica, o sea, el conocer para obrar. Supuesto esto, encuentro que también hay un teatro epistémico, pero en otro sentido, entre los niveles 3 y 4. El nivel 3 es propiamente el nivel técnico-político. Su regla de acción es, en términos kantianos, una perceptiva heterónoma que se expresa en un condicional. Si se quiere lograr X, es necesario ejecutar Y. Pero nada dice sobre la calificación moral de X y de Y. Considero que el concepto de necessità, entendido sea como equivalente a la realidad efectual o como presupuesto de la acción política, integra el contenido de X como una parte decisiva suya. También, naturalmente, se integra aquí todo aquello que corresponde a la fortuna, entendida como estado de cosas o como resultado de procesos que no han sido o no han podido ser regulados por la voluntad del agente político. La capacidad de decidir y ejecutar y, en cambio, integraría el concepto de virtud en el sentido técnico maquiaveliano de fuerza, decisión, capacidad y habilidad para dirigir la acción y eventualmente oponerse a la fortuna adversa. Las reglas de este tipo, como se aprecia, no son inmediatamente operativas, porque hay que decidir primeramente si se quiere lograr Y, y si no hay otro modo de lograrlo más que actuando X. Solo respondiendo afirmativamente a estas dos preguntas mediante un acto
de voluntad distinto del acto de voluntad de hacer efectivamente y la regla técnica se hace aplicable. Decidir si se quiere lograr X en forma absoluta y decidir si realmente no hay más alternativa o medio que Y son actos tal vez mucho más complejos, y es aquí donde entra a jugar la moral que hasta ahora ha estado ausente, porque en realidad en lo anterior no se trataba de cuestiones morales. En efecto, creo que la amoralidad de la política o su separación de la moral está epistemológicamente justificada sin mayores disquisiciones para los niveles 1 y 2, porque no se trata en ellos de ninguna acción de futuro. También puede superarse razonablemente que las reglas de nivel 3 en sí mismas y como reglas técnicas no implican asunciones morales. Es solo su aplicación en circunstancias concretas lo que obliga a decidir moralmente. Esta decisión moral está suponiendo entonces la posibilidad de que la aplicación del condicional y la ejecución de él violen alguna regla moral. Por lo tanto, podemos decir que las cuestiones en que política y moral podrían entrar en colisión se refieren a los siguientes supuestos. Primero, si al querer en forma absoluta X se está violando una regla moral. 2. Si al decidir Y como alternativa sin atender a otras posibilidades o en forma absoluta se viola alguna regla moral. 3. Si hacer X, es decir, aplicar el condicional, viola alguna regla moral. Creo que los textos de Maquiavelo autorizan las siguientes respuestas. Primero, si por razones morales X es negativo y no se elige en forma absoluta sino moralmente condicionada, entonces no hay colisión, aunque pueda haber una mala política. Mala política es la que causa la ruina, o sea, la destrucción del Estado. Entonces, el primer principio del hombre político, su primer mandamiento sería el incondicionado: salvar el Estado antes de todas las cosas. Tenemos así que la razón de Estado se convierte en un primer principio moral y no solo de política, de moral política, y justificará éticamente la aplicación de una meta-regla diferente que para las acciones que no comprometan la existencia y o el bienestar del Estado. 2. La decisión arbitraria o inconsistente de que X es la única o la mejor alternativa sería considerada por Maquiavelo una decisión inmoral. Es el caso de las crueldades innecesarias, que no solo son políticamente peligrosas, sino que son también moralmente negativas. La declaración de Giannatopoulos, cuando que casi mencionó, cuando fue exitoso y nada malo le sucedió, no puede ser considerado entre los hombres excelentes, o sea, modélicos, y por lo tanto no puede ser partícipe de la gloria, no me parece que deba ser interpretada como una mera concesión al sentimentalismo. Al contrario, creo que es un caso claro en que la moral, entendida en el sentido de moral pública, tiene implicancias estrictamente políticas. Tercero, la acción de hacer Y, es decir, de aceptar el condicional como regla política de acción supuesto en lo anterior, es el acto político por excelencia, para el cual Maquiavelo propone diferentes metareglas, ya que la justificación ética de estas acciones está dada por el primer mandamiento político. ¿Cuáles son estas propuestas de metareglas para el agente político? Con metareglas quiero decir que es la regla que fija en qué caso la regla básica es aplicable o no. Mi interpretación es que Maquiavelo no pretende cambiar las reglas morales de base, sino cambiar las metareglas de aplicación. Hay metareglas de aplicación para los individuos comunes y metareglas de aplicación para los príncipes, en función de esto que acabo de decir, la razón de Estado. En primer lugar, en el nivel teológico, me parece que el tan mal entendido principio, al fin, justifica los medios, lo que quiere decir es que en la regla condicional heterónoma de acción política, la obtención del resultado político positivo declarado necesario es el antecedente que permite aplicar la metaregla que autoriza al agente político, y no a cualquiera, a realizar y cualquiera sea la calificación moral de él. Quiero citar un texto que me parece que ha sido el tema clásico del fin justifica los medios, y en honor a Maquiavelo me voy a permitir citarlo en ese italiano antiguo toscano que se da lento. E gli uomini universali indicano più agli occhi che alle mani, perché tocca a vedere ognuno, a sentire a pochi. Ognuno vede quello che tu paghi, pochi sentono quello che tu sei. E quelli pochi non arriescono a porsi all'opinione di molti che abbiano la maestà dello Stato che difenda. E le reazioni di tutti gli uomini e massime del principe, dove non è giudizio a chi richiamare, si guarda al fine.
Facci dunque uno principe di vincere e mantenere lo Stato, e essi saranno sempre giudicati onorevoli e da ciascuno laudati. Este texto, así como otro paralelo del discurso suelo capítulo 25, menciona il fine, que en una interpretación coherente con el texto de Maquiavelo, es decir, con todo el texto, se caracteriza no como la finalidad subjetiva de la gente, ni tampoco como una finalidad objetiva abstracta, sino como un resultado objetivo y fáctico. Ahora bien, en este pasaje, Bisignani insiste en que no se trata de que los medios sean justificados por el fin, la conservación del Estado, sino que ambos constituyen un plexo indisoluble justificados en conjunto por una necesidad antecedente. Sin embargo, frente al texto mismo, tal interpretación me parece forzada. Si se hace una corrección a esta interpretación, me parece que esta dificultad desaparece. La hipótesis es que, admitido un doble campo de la moralidad, algo que por cierto no hubiese pensado Aristóteles, pero que sí era pensable en el Renacimiento, el fin de la moral pública está fuera de la discusión moral misma, así como el fin de la moral general está fuera de ella misma, siendo en todo caso objeto de una reflexión ética, como es el caso de la ética nicomantía aristotélica. En cambio, los medios sí pueden y deben ser juzgados por la moral pública, y este juicio implica, en primer lugar, la aplicación de la meta regla por la cual el agente político queda fuera de la sanción moral personal en cuanto a ese tipo de acción. La acción misma y el agente se justifican moralmente si la norma política es correcta, es decir, si el condicional es efectivamente una condición necesaria, y si las circunstancias relevantes, idénticas, como dice Maquiavelo o los aliados, han sido también tenidos en cuenta adecuadamente. Segundo caso, el nivel veritativo. La verdad o veracidad como componente de la moralidad se separa en ciertas acciones que en la moralidad tradicional aparecían conexas: fraude, juramento, disimulo, ocultamiento, mentira. En otros términos, Maquiavelo elimina el nexo entre la verdad subjetiva y la regla moral o de acción. La moralidad del gobernante se diferencia y siempre es distinta a la del pueblo, porque el gobernante constituye la esfera de lo público, mientras que lo público nunca se da por definición en la vida cotidiana de los particulares. Esta distinción entre ambas esferas de la moralidad es subjetiva, no depende solo de la intención subjetiva de la gente. Por ejemplo, al afirmar en los discursos que cuando los resultados son buenos se excusan los medios, un paralelo del que acabo de citar, el capítulo 18 del Príncipe, ya que deben ser, se excusan los medios, ya que deben ser alabadas las acciones que componen y rechazadas las que disuelven. En este caso, Maquiavelo está asumiendo que hay acciones que objetivamente componen y estructuran al Estado y por eso son objetivamente positivas. Por ejemplo, la de Roma, la acción de Rómulo, el contra Roma. La relación medio-fin es objetiva, esto es fundamental, y por esto no se puede decir realmente que Maquiavelo sea subjetivista ni relativista. Finalmente, querría hablar del nuevo espejo. Maquiavelo elimina la dimensión religiosa de los antiguos espejos y reemplaza la exhortación por un complejo entramado conceptual en el que juegan conceptos capitales como virtud, necessità y fortuna. El carácter científico del accionar político propuesto por Maquiavelo está dado en mi hipótesis reemplazando la exhortación, que es un lenguaje desiderativo, expresión de deseos, por el análisis realista que incluye la historia como ejemplo y contraejemplo, y la teoría, análisis de la realidad con estas categorías tipológicas que acabo de mencionar. Quiero mencionar ahora tres aspectos de la doble moral que han dado lugar a profundas críticas morales a Maquiavelo. La ilegalidad o usurpación. Se ha subrayado, pero acá también se ha hablado del príncipe que surge por usurpación o por poder y no por legitimidad de origen. Y ya también se ha dicho aquí la importancia que Maquiavelo concede a los principados nuevos, los cuales, como bien lo sabía, en principio provenían de usurpaciones. La justificación de los nuevos estados, así como la de los gobernantes que los formaron y o que los heredaron, muestra que el usurpador, y en tanto es exitoso y constituye un estado con fines propios, adquiere una legitimación moral distinta de la que se sigue de las reglas morales de obedecer a la autoridad, de guardar la palabra o de no matar. En los textos en los cuales él hace esta aceptación son que se han llamado realismo maquiaveliano, porque consiste en que Maquiavelo debía hacerse cargo de los hechos históricos de su alrededor, es decir, el surgimiento y caída de estados.
No se puede hacer ciencia política en abstracto, diría Maquiavelo, sobre modelos en sustento histórico. Creo que aquí está la clave de su concepto de verità effettuale, que no solo se contrapone a los modelos platónicos que aceptaban la dimensión moral en sentido privado, sino también a lo que llama imaginaciones, que son precisamente no imaginaciones en sentido de fantasías, sino modelos abstractos, construidos mentalmente sin referencia empírica, diríamos sin modelos. Vamos a decir que effettuale es una palabra nueva para expresar la realidad y que también fue usada en el mismo sentido por Richard Wiener. Segundo, en otro caso, el uso de la crueldad. La crueldad, entendida como el hacer daño innecesario excesivamente, puede ser considerada como un juego de diversión, el placer de ver sufrir a otro, o puede ser visualizada como una acción instrumental al servicio de ciertos fines, obtener una información, provocar temor, etc. Maquiavelo estudia la crueldad en este segundo sentido y en este aspecto en que la diferencia es en este aspecto en que hay una diferencia que marca entre diversas crueldades instrumentales. Esto me parece a mí muestra que su interés es señalar que existe una diferencia moral, y ya mencioné el caso de Aristóteles. En tercer lugar, el fraude y la mentira. Este es otro de los temas muy transitados y tal vez de los más escandalosos. Digamos en primer lugar que el tema de la licitud o no de la mentira tiene una larga historia y ya desde Cicerone en el Oficis restringe las aserciones, excepciones, o se refiere a las excepciones en casos de gobierno, y los autores cristianos como San Agustín o Santo Tomás han restringido más las excepciones, pero las excepciones siempre existieron. Los humanistas que conocían a Platón, aunque no lo citen, establecen bastantes distinciones. Y sobre todo, el más conocido es el de la cláusula substantius, o sea, la no obligatoriedad de cumplir lo pactado cuando las circunstancias han variado, o por lo menos así lo considera el agente. Por otra parte, el principio de no cumplir los pactos cuando las circunstancias han variado tiene también que ver con que en la medida en que este principio es aplicado por el otro, y esto lo decía Baudelaire, ¿no? Que prácticamente en los últimos 200 años ninguno de los tratados se había cumplido durante todo ese tiempo, porque todos en algún momento habían invocado la cláusula reducitatis. Si alguien no ha cumplido un tratado, dice Maquiavelo, esto permite que yo tampoco lo cumpla por el famoso argumento tu quoque. El argumento tu quoque quisiera decir, sin embargo, que no me parece que sea una meta regla. Me parece que es más bien, no funciona en todos los casos, sino determinados, y tiene ciertas implicaciones operativas. Yo creo que el tucoco es, por una parte, sí, una ratificación de la meta regla de que la pueden aplicar los príncipes, pero por otra es un argumento anónimo, del tipo, tú no puedes quejarte de que yo te ofenda si tú me has ofendido primero. Las ideas de Maquiavelo han recorrido la modernidad en general mal. Yo quiero decir que debemos tener en cuenta que al comienzo no hubo ningún escándalo. De hecho, la primera versión del Príncipe tuvo la aceptación papal. En realidad, el primero, que años después, y ya muerto Maquiavelo, se opone drásticamente y comienza a hablar mal de Maquiavelo, fue el humanista Agustino Tifo. A partir de ahí se genera una leyenda negra de Maquiavelo, en que tuvo dos líneas. En primer lugar, los jesuitas, de la Neira, por ejemplo, y por otro lado, los hugonotes, Châtelet, por ejemplo, el hugonote francés, que paradojalmente considera a los jesuitas y a los papistas como los más maquiavélicos que el mismo Maquiavelo. Yo creo que a partir del siglo XVIII la polémica toma otras formas y responde a otros objetivos. Cuando en el siglo XVIII hay oposición, no todos, porque Rousseau habla bien de Maquiavelo, pero cuando, por ejemplo, los románticos o cuando algunos ilustrados del siglo XVIII se oponen a Maquiavelo, no se están oponiendo en virtud de las cláusulas morales de la etnicidad católico-protestante, sino en virtud de los principios del racionalismo de la Ilustración. Me parece que es otro tema. Y finalmente voy a pasar por alto a la historia de estos contradictores y
aceptadores de Maquiavelo para pasar al neomaquiavelismo o realismo político contemporáneo de los siglos XX y XXI. Los partidarios de la teoría política realista, especialmente los italianos, suelen denominarse a sí mismos también neomaquiavelistas, de Gaetano Mosca a Marino Sorro, por ejemplo, marcando con ello una sintonía, muchas veces solo implícita, con el pensamiento histórico de Maquiavelo. No es el único caso de aproximación, acá se ha mencionado de Gramsci, la recuperación que hace el marxismo contemporáneo del pensamiento maquiaveliano, pero sí también sea el más significativo, y trataré de precisar las razones. Los políticos del siglo XX encontraron su objeto de estudio con una metodología aparentemente muy alejada de lo que Maquiavelo pudo tener en vista. La realidad de estudiar el periodo también es diversa y los objetivos, tanto científicos como políticos, son mucho más amplios y complejos. Podemos preguntar entonces el porqué de esta sintonía con la obra maquiaveliana y en qué sentido las teorías del secretario Frantino pueden ser considerados un antecedente válido que justifique el prefijo de concepciones propias del siglo XX sin caer en una visión presentista y anacrónica. Propongo como línea principal de acercamiento el análisis maquiaveliano de la razón de Estado. Y considero que el nexo entre el neomaquiavelismo y el maquiavelismo histórico es que ambos consideran la razón de Estado como variable independiente. Y Maquiavelo para esto, es decir, para considerarlo como una variable independiente, analiza diversos casos históricos. Y por otra parte, desde este punto de vista, aparece que estos análisis tienden a la fijación de ciertas reglas sociohistóricas y por eso pueden considerarse integrantes de una incipiente ciencia política y orientación realista. O sea, no solamente hace el análisis histórico, sino que también busca reglas en esa realidad y no solamente considerando la variable independiente de la razón de Estado, o sea, no dependiente ni de la moral ni de la religión, etc., sino que también busca una justificación empírica en una legalidad de los grandes números, lo cual es también un principio de la teoría política de la modernidad. Un concepto clásico de la teoría realista política, el margen de maniobra y la cuestión de la toma de decisiones, me parece que está vinculado con la idea maquiaveliana del cálculo de la decisión que estuvo esbozada cuando, enseguida me voy a referir a ello, cuando él habla de la relación entre la fortuna y la virtud. El cálculo político es un tema muy importante en Maquiavelo, y el cálculo político para Maquiavelo es un ejercicio independiente. Los hombres, especialmente los príncipes, son alabados o censurados por cualidades o sus opuestos. Pero si las condiciones humanas, dice Maquiavelo, no le permiten poseer o observar cualidades loables, está obligado a tener las otras sin incurrir en infamia en caso de que sus vicios, llamémosle así entre comillas, puedan salvar al Estado. Por lo tanto, el cálculo político para Maquiavelo incluye la consideración de que los hombres hacen algunas cosas por inclinación natural, aun cuando eso sea prohibido o castigado por reprochado por alguna autoridad. El obrar bien en sentido moral por inclinación personal no es para Maquiavelo una actitud generalizada con la cual el príncipe pueda contar. Al contrario, en su cálculo debe más bien atenerse a la posibilidad contraria y obrar en consecuencia. Y finalmente la consideración de los imponderables. Este es un aspecto muy interesante de la teoría maquiaveliana. Es sabido que un criterio significativo de cientificidad es la capacidad de expresar los imponderables en un cálculo. Es precisamente lo que permite prever, lo que da predictibilidad a una explicación teórica. Desde que la modernidad asumió que saber es poder y que poder implica prever, la inducción de los elementos imponderables físicos o humanos se convirtió en un desideratum de cualquier teoría que aspirase al rango de científica, incluyendo las sociales y políticas. Maquiavelo se hace cargo de los imponderables a través de su concepto de fortuna. La relación con la fortuna, a la que a Maquiavelo otorga una importancia especial, es también objeto de un cálculo independiente. Añadiría que es el caso en el cual el cálculo debe afinarse al máximo buscando considerar todas las variables posibles del futuro, es decir, eliminando al máximo los imprevistos. El capítulo 24 del Príncipe expresa claramente esta postura con su título simplemente: en qué medida la fortuna domina los asuntos humanos y de qué modo es posible resistir. De eso sabemos claramente que Maquiavelo dice que razonablemente se puede conceder un 50% a la fortuna y el otro 50% a la virtud. Yo creo que
razonando con sentido común, esto más o menos lo aceptaría cualquiera. Lo interesante en el caso de Maquiavelo es que con este criterio y con esta idea permite integrar a la fortuna incluso con un valor, con un tanto por ciento de probabilidad en un cálculo de probabilidades independiente. Bien, para concluir, quisiera recordar una idea de Maquiavelo que me parece altamente iluminadora sobre todo el sentido de su obra y también sobre el sentido de la relación de ella con la ciencia política actual. Afirma que su intención fue escribir algo útil y que por eso sigue la verdad textual, la verdad real, sin dejarse llevar por imaginación de situaciones, repúblicas y principados que nunca existieron en realidad, es decir, sin dejarse llevar por teorías abstractas. Creo que esta idea puede ser considerada una clara manifestación del realismo político en sentido actual. Tal manifestación es también una especie de voto a favor de la teoría realista y de la necesidad de construir un pensamiento político con reglas precisas, aun cuando en definitiva lo que hace la historia y la análisis. Maquiavelo, que vivió, meditó y escribió en épocas anteriores a la dicotomía teoría-praxis, pudo considerarlas en conjunto y en esto obviamente difiere de nuestro punto de vista. Pero si una parte de la ciencia política del siglo XX ha puesto reiteradamente en cuestión asunciones recibidas de la modernidad, al punto que casi todos los conceptos acuñados por fundadores han sido repensados y resignificados, nada obsta que consideremos este estado premoderno de la ciencia política que exhibe la obra de Maquiavelo como un acicate para nuevos profundos y esclarecedores cuestionamientos a la construcción teórica de la política elaborada en la modernidad. Hoy, la cuestión de la moral pública y su relación con la actividad política tiene una relevancia inocultable. Pero ya no se trata de la moral del príncipe, sino de la moral del funcionario, del mandatario del único soberano de nuestras democracias occidentales, el pueblo o la ciudadanía, conceptos difusos pero de gran intensidad. Hoy es este soberano como mandante que reclama moralidad a su mandatario, sin que las vías para ejercer dicho reclamo sea, como lo demuestran los hechos, fáciles y expeditas. Que lo voy a mencionar porque aquí se ha mencionado el caso de Chávez, donde está, por un lado, el 50% de la sociedad lo alaba, lo admira por todo lo que ha hecho por ello, pero por otro lado, un 50% que le reclama una moralidad pública en el sentido de que explique cómo es que se ha convertido en pocos años en uno de los hombres más ricos del mundo. No hay canales para conjugar ambas cosas y la situación política de Venezuela lo está demostrando claramente. Creo que estas vías no son fáciles ni expeditas, tal vez porque fueron pensadas como la división de poderes, por ejemplo, desde una perspectiva moderna del poder. Y en nuestra América, para usar la expresión de Martín, habiendo transitado una modernidad tardía e inconclusa y una tal vez precaria posmodernidad, volvemos a preguntarnos por los criterios de legitimidad de nuestros gobernantes mandatarios, uno de los cuales es transparentemente la exigencia de transparencia funcional. Y por lo tanto es tiempo de repensar a nuestro intemporal Maquiavelo. Muy bien. Abrimos entonces el espacio de preguntas, inquietudes. Está bravo. Yo creo que voy a esperar un poquito a ver qué dice. No, sobre todo porque aquí hay, de alguna manera, hay también una metodología fuerte puesta en juego, ¿no? Que deja poco lugar para la entrada, para el ingreso. Para el ingreso, porque, digamos, es una metodología que aplica una especie de estilete quirúrgico, ¿no? Al cuerpo maquiaveliano, al cuerpo del príncipe, y que de alguna manera me parece que tiene un efecto casi de secar, ¿no? Disecarlo, quitarle un poco el jugo poético que tiene Maquiavelo, ¿no? Es una metodología que utiliza teoría de juego, me parece. Hablando directamente. Digo que es una metodología que utiliza
Y ahí me parece que Maquiavelo, siendo un premoderno, está tendiendo un puente, o sea, está dando un paso hacia esta distinción que en la modernidad es decisiva para la construcción de la actividad política de la modernidad, la distinción entre lo privado y lo público y las diferentes reglas de comportamiento en lo privado y lo público. Ahora no, en la antigüedad y en el medioevo no, en el medioevo no, claramente no. O sea, aquellos que hablan de Maquiavelo como un medieval, porque ven una especie de espejo de príncipe, pero al revés, dicen es un espejo de príncipe diabólico, digamos, es maligno, ¿no? Aconseja lo contrario. Yo creo que no es eso. Es un espejo de príncipes al revés, pero en el sentido solamente, no sé si quedó claro, solamente en el sentido de que en vez de que a él se le apliquen las mismas metareglas que a todo lo demás, se le aplican en ese sentido. Sí, yo en algún trabajo he usado la imagen del espejo de Dorian Gray. Ah, claro, sí, pero yo creo que no es tan malo el príncipe, no creo que sea tan malo, pero es cierto, es un espejo al revés. Otra cosa que puede ser interesante, disculpen que es un minutito nomás. Es normal citar a Maquiavelo como fundador o creador de la teoría de razón de Estado, motivo por el cual también se asocia esto a la creación de la ciencia política, ¿no? Pero bueno, y este tema de la razón de Estado, utilizar como variable independiente en Maquiavelo, se asocia a la cuestión de mantener el estatus, ¿no? Entonces las acciones tendientes a ese fin justificarían los medios utilizados. Yo sigo a veces a una intelectual, una literata, Luce Fabre, que hacía una lectura bien particular de esto que debe andar por ahí. Ella, por los tatos, simplemente traduce la posición de poder alcanzada. Entonces, mantener el estatus significa simplemente mantenga usted su sillón principesco bajo su mando y dominio, y entonces toda acción será tenida por honrosa. El vulgo no ve más que el éxito. No existiendo en el mundo sino vulgo, no hay tribunal acudir. Entonces, muy interesante tu observación, porque evidentemente los tactos de Maquiavelo no quiere decir lo mismo que Estado, para lo cual por lo menos tenemos que esperar todo el mundo, ¿no? Creo que los tactos es una situación fáctica, ¿no? Una situación fáctica, en todo caso, para referirse a las formas, sería forma de Estado, no al concepto de Estado como un metaconcepto, ¿no? Él habla de principados, habla de repúblicas, no habla de Estado, no habla de él. Entonces también me parece que era Maquiavelo. Después de la lengua polémica, si estuviera todos juntitos, también me parece una enorme perspectiva histórica. Entonces, bueno, no, yo no hablé de eso, pero totalmente de acuerdo. Los estados de ninguna manera es el Estado, en el sentido de los teóricos de la modernidad. Una prueba más de que Maquiavelo no es moderno en ese sentido. Claro. Sino que es, bueno, los estados es justamente, yo diría el poder. Tal cual. El poder. El asunto es que en ese caso, quien autoriza las acciones en las que podría incurrir el príncipe, más que de alguna manera es que el vulgo se lo permite si logra el éxito, porque acá, si los datos solo mantener mi posición de poder, entonces no entra esta separación entre la moral aplicable al príncipe dado sus altos fines y la moral. Yo creo que Maquiavelo está haciendo una teoría, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿cuándo está justificada desde una ética, la ética que él propone, una acción? Bueno, cuando es exitosa. Yo quería decir que me parece que el realismo, y no solamente el realismo político, sino también el realismo jurídico, por ejemplo, es una buena dirección para hacerse cargo de que todo lo normológico e incluso todo lo axiológico tiene que ceder a un momento, yo diría, no diría fundacional, no sería la palabra, pero sí claro, no necesariamente fundacional, en el que lo fáctico es decisivo. Y pienso, ya estamos en la Facultad de Derecho, en un autor
ejemplo de la normología, como Kelsen, a la hora de hablar cómo justifica la Constitución, la primera Constitución, es porque fue la que tuvo éxito, fue la que realmente se impuso. Una vez que esa Constitución primordial se impuso, todo lo demás va a venir con la pirámide jurídica, pero la pirámide jurídica ella misma no tiene un fundamento jurídico, tiene un fundamento práctico. Entonces un tipo como Kelsen, que es el number one del formalismo, tuvo que reconocer que en el principio era lo fáctico. Entonces me parece que nos podemos permitir suponer que Maquiavelo, que era mucho más realista y que no estaba tan preocupado por la pirámide derivativa de las normas, como podía estar los escolásticos. Porque yo creo que si hay una oposición al tipo de pensamiento tradicional que Maquiavelo recibe, es la oposición al pensamiento escolástico. Porque el pensamiento escolástico es derivativo. Entonces, es decir, la construcción, digamos, tipo kelseniana tiene un parangón en la construcción del derecho natural, los tratados de iure de los escolásticos, ¿no? Que de alguna manera se parecen al contrario, todo lo contrario al pensamiento tópico de Aristóteles, ¿no? Es la idea de un silogismo judicial, un silogismo práctico, en el cual es todo universal, menos la conclusión o la segunda premisa, pero todo lo demás se deriva. Maquiavelo no está en eso está clarísimo, ¿no? Entonces yo digo, si el fundante medieval más aproximado que Kelsen sería justamente los tratados de iure escolásticos, y es lo que Maquiavelo no hace, entonces me parece que hay un realismo, ¿no? Un realismo básico. Y entonces yo diría que es ese realismo que en función de aquello que tiene éxito justifica por la sencilla razón de que como teoría política no ganaría nada no justificarlo. Si yo quiero explicar cómo es la realidad, con decir, este régimen es inhumano, este régimen... A ver, sería el pensamiento de Agustín, ¿no? Es decir, cuando trae ahí en la Ciudad de Dios esa famosa anécdota del pirata, ¿no? Que apresado por las tropas de Alejandro, dice, ¿tú cómo haces esto? Que estás ahí haciendo depredación en los mares, increpa Alejandro. Entonces el pirata le dice, bueno, yo porque lo hago con un barquito soy un pirata, tú como lo haces con una flota eres un emperador. ¿Cuál es la consecuencia que saca Agustín? Y yo quiero mucho a Agustín, pero la consecuencia es ingenua. Es decir, la consecuencia de Agustín es, ¿qué son sin justicia los reinos y los grandes latrocinios? Yo creo que la consecuencia que hubiera sacado Maquiavelo es precisamente porque Alejandro tiene una flota y porque tiene poder sobre el pirata, es que Alejandro justifica un imperio y el pirata poder no justificar nada. Entonces, creo que hay una visión realista que Agustín no dio, pero que otro tiene, ¿no? Es decir, cuando realmente hay poder, hay un reino. Alejandro tenía un reino, pero no porque fuera bueno o malo, sino sencillamente porque tenía el poder de tenerlo. Tenía un estado, una situación de poder. Bueno, yo lo veo así, porque creo que Maquiavelo se daba cuenta de eso y por eso su admiración a los romanos que habían logrado eso, ¿no? Habían logrado un poder organizado que les permitía juzgar a los demás que no habían alcanzado ese nivel de poder como el pirata de Alejandro. Pablo. Más preguntas, dos comentarios muy breves. Uno que esa trayectoria de análisis de la moralidad y esa idea de la nueva moralidad está en Skinner, ¿no? Skinner hace ese planteo trayendo los componentes que Maquiavelo toma de los clásicos, de la escolástica, incluso de la retórica, de los humanistas, y cómo él innova y plantea esa idea de una nueva moralidad, y eso es una cuestión que está desarrollada. Ese era solo un comentario. El segundo es que me gustó muchísimo la exposición. Que me gustó muchísimo la exposición, me resultó muy ilustrativa y bueno, quería agradecer. Sí, bueno, quiero simplemente contestar que yo no creo que Maquiavelo tome gran cosa del pensamiento escolástico. Realmente a esa interpretación, por supuesto algunos de mis colegas medievalistas, les podemos discutir mucho, me opongo porque no consigo ver ningún texto de Maquiavelo en el cual se pueda apreciar ningún tipo, ni en el contenido, ni en la forma, ni en la
todo el respeto a los escolásticos, como la verdad, por ejemplo, solamente, que no entendían a Maquiavelo, claro, lo miraban desde sus tratados de justicia pública. Espero escuchar mañana la discusión sobre la guerra entre Maquiavelo y Victoria. Claro, no podía haber entendido Victoria porque la Maquiavelo. Clarísimo. Clarísimo. Profesora Costa. A mí también me gustó mucho la exposición. Lo que voy a decir no agrega demasiado, pero un poco la tensión está entre la moral del príncipe como persona y la moral del príncipe como príncipe. Sería el discernimiento entre lo privado y lo público. Respecto a la moralidad del príncipe como persona, no hay discusión. Me parece que es la moral de la convicción, ¿verdad? Y respecto a la moral del príncipe como príncipe, me parece que también hacer una ética de la responsabilidad. Y mi pregunta es si se trata de una responsabilidad por el mantenimiento de las instituciones, en el sentido de ver que las figuras que tiene realmente, supongamos, el Estado, cuando el príncipe está en la gestión del príncipe, o si puede haber, o si puede surgir en tu lectura, de Maquiavelo en los distintos textos, en particular el príncipe, los discursos, una responsabilidad por algo que trascienda a las propias instituciones. Y si este algo podría ser, no sé, la reproducción del pueblo como pueblo, mis reflexiones. Muy interesante tu pregunta, porque por una parte la distinción entre la responsabilidad y la convicción, naturalmente como construcción teórica, pero uno en la historia puede claramente que pensadores implícitamente están en una línea de ética de la convicción y quienes están en la línea de una ética de la responsabilidad. Creo que es el intérprete, nosotros, los que vamos a dar una respuesta a eso. Mi respuesta sería que en esta idea de la moralidad pública, sin duda y necesariamente hay una ética de responsabilidad. En el sentido en que elaboran esta ética de responsabilidad, por ejemplo, la Escuela de Salamanca, por los resultados. Entonces, la idea de la ética de responsabilidad es hacerse cargo de los resultados. Y por lo tanto, obviamente, preverlos, analizar la licitud de los medios, la relación de causa-efecto entre lo que yo voy a hacer y los resultados que van a la acción. Y me parece que la moral del príncipe o esa moral pública, como yo la llamo en el trabajo, es necesariamente, si vamos a tener que elegir, es necesariamente una ética de la responsabilidad. Y yo diría más, una ética de la responsabilidad que amplía notablemente el ámbito de la responsabilidad por la causalidad y causalidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, en todas las éticas, como también en los principios jurídicos de responsabilidad, en el derecho penal, por ejemplo, siempre el grave problema es contrariamente. O sea, hasta dónde el sujeto debió prever que se tiene que hacer ético jurídicamente responsable de los resultados de sus acciones o malditas. El caso histórico ya más reconocido en los últimos años, eso que Estados Unidos llama los efectos colaterales. Es un tema moral enorme. Yo creo que en la medida en que Maquiavelo exige ese cálculo, ¿no? Lo más afinado posible, está claramente en una línea dura, fuerte, diría Strong, de la ética de la responsabilidad. Ahora, en la segunda parte de tu pregunta, si la distinción entre la moral del príncipe como individuo y la moral del príncipe como príncipe estaría dado que en su moral como individuo sería una moral como una ética de convicción, yo ahí
ya que no creo que tengamos elementos para resolver ese tema, porque tener personalmente, o sea, adquirir uno como persona, individualmente, a una u otra ética, yo creo que es subjetivo. O sea, creo que cada uno de nosotros tiene una tendencia a obrar moralmente en virtud de sus convicciones o obrar moralmente en virtud de lo que le preocupa que pueda suceder y tenerse que hacer cargo. Esto me parece que no hay reglas para esto. La moral, así, por ejemplo, ¿por qué yo no me emborracho? Puedo tener una idea de una moral de convicción. Bueno, no me emborracho porque me parece radicalmente malo perder algo que me caracteriza como ser humano, que es la racionalidad. Bueno, está borracho, pero la racionalidad. Puedo tener una ética de la responsabilidad. Yo no me emborracho porque considero que es una acción peligrosa para mí y para los demás. Entonces, no lo hago en virtud de que preveo las consecuencias negativas de la acción. Desde el punto de vista del resultado, digamos que era lo mismo, el resultado es que me emborracho. Pero nadie me puede obligar a tener uno u otro criterio. En cambio, si como de funcionario público digo, no me puedo emborrachar porque tengo que dictar una sentencia y tengo una responsabilidad o ir a un tratado o lo que sea, obviamente no importa en la moralidad pública lo que yo piense acerca de cada vida y de mi estado de borrachera, sino que no debo hacerlo porque sería iría contra el principio de salvar al Estado, se capaz de firmar cualquier cosa, hasta de firmar las estrellas. Fuera de la razón, algunos dicen que eso ha pasado algunas veces, ¿no? En una ignorancia invencible o en un estado de tontería, y bueno, se han firmado cosas totalmente negativas, como, bueno, algunos historiadores mexicanos dicen que eso le pasó al general Santana, que llegó a Texas. Llegó nada más y nada menos, estaba medio tonto, qué sé yo. ¿Qué había pasado? Le perdió la guerra, no sabía de cómo estaba. Tanto a lo mejor no podría haber dicho otra cosa, no sé, pero quiero decir, si lo hizo porque estaba mal, bueno, eso es posterior, lo consideraría una absoluta inmoralidad pública. ¿Quién sería el presidente ruso cuando entregaron el acta? ¿Cómo? ¿Quién sería el presidente ruso cuando entregaron el acta? Ah, es cierto, no me acuerdo, pero bueno. Son situaciones, ¿no? A veces también se dice que algunos de los jerarcas chinos después de la guerra del opio también habían tomado por demás opio y no sabían lo que hacían. Sí, algunos dicen eso. No sé si es verdad, supongamos que es la verdad. Esto, desde el punto de vista de la moral pública, sería absolutamente reprobable por la ley. Desde el punto de vista de la moral privada, y bueno, si a uno le gusta o no le gusta drogarse, no sé. Tengo una pregunta. No sé si. Dele. Tengo al profesor Pereira aquí. ¿Qué? No lo dejan hablar. No, pero perdón. ¿Quería hacer una pregunta, Mauricio? ¿O quería hacer sí, no, pero sí. Comparto lo que se dijo en relación al gusto por la presentación y en relación también a la teoría del juego, que es bien ingenioso aplicar la matemática, digamos, para pensar un poco a Maquiavelo, en el que ve la situación de estos dos ejes X e Y en relación a la moral y la política. Y entonces me preguntaba qué habría en esta intersección del eje de las X y la Y, si sería la ética de la responsabilidad, como bien decía el profesor Chamandú, si tendría que ver con la razón de Estado, o si tendría que ver de pronto con el juicio de la historia, ¿no? Con el juicio de la historia, o sea, con esto hermenéutico que tú decías recién, haciendo alusión a Bueno, primero quiero aclarar que en realidad la idea con la que yo hice este análisis
no es tanto de la teoría de los juegos, sino más bien de la lógica de la relevancia. Claro que hay partes en que de pronto coinciden, ¿no? Pueden coincidir, pero digo, algo claro porque a lo mejor así también se entiende de dónde, ¿no? Y yo tercera cosa. Yo creo que el problema de tomar una decisión política sobre la base de un condicional tiene que considerar al condicional como fáctico y como contrafáctico, ¿no? Por eso hablo de la lógica de la relevancia. Y tomar aquellos contenidos de X que son relevantes. O sea, sería imposible para analizar una acción política digamos, hacer un paneo absoluto sobre todas las variables fácticas, eventualmente son infinitas. Por eso creo que mi planteo solamente puede hacerse como interpretación de Maquiavelo, ¿no? Quiero decir, o sea, Maquiavelo pensó que era relevante, porque también se dio cuenta que nadie podía analizar todos los componentes de X. Y ahí estaría un poco también lo de la prudencia política, ¿no? O sea, tener la habilidad, la sabiduría práctica de encontrar las variables que son relevantes. Ahora, cuando yo digo que dada la situación X, eso también me parece que es importante señalarlo, hay que hacer Y, es obviamente una simplificación para poner una sola cosa que hay que hacer, pero estrictamente, en general, en la política casi nunca es una cosa. Si la situación es X, uno tiene que hacer Y, Z, W, o sea, hay que hacer un paquete de cosas. Y ese paquete no necesariamente está relacionado inevitablemente de tal manera que si hago Y, se sigue que hago no. Es un paquete de posibilidades que si se da X tendríamos que hacer si se da X tendríamos que hacer Y, Z, donde probablemente estaría aquello que nos llama el plan B y el plan C, ¿cierto? Es decir, también la consideración de si X no me sale bien, por ahí, bueno, tengo que pensar en W, porque ahí ese es el plan B y el Z, que sería el plan C, o sea, es una simplificación. Eso me parece importante, porque si no estaría diciendo que hay una realidad, ¿no? Pero creo que se entiende la idea de que es un condicional, y por lo tanto es heterónomo. Y por lo tanto hay una responsabilidad, está todo ligado, ¿no? Hay una responsabilidad por los resultados. En una moralidad autónoma, ¿no? Uno tendría que hacer, como diría acá, lo bueno porque es bueno y nada más. Yo acá, y me tiene que dar un buen resultado. Si me da mal, no lo puedo hacer. Ahí está el cálculo. Ahora, por eso me parece que la relación entre X e Y es una relación lógica, en primer lugar, ¿no? Como condicional. Pero, fundamentalmente, es una relación fáctica, no es una relación moral. O sea, en los hechos, si se da esta concatenación de circunstancias, la voy a crear de alguna manera determinada si hago Y. Es decir, si tengo una situación de default, bueno, voy a aplicar Y, es decir, llegar a un acuerdo con los acreedores. Si no tengo un plan B para los acreedores que no quisieron entrar en el canje, y bueno, no pasa lo que se está pasando en Argentina, ¿no? No había un plan B. O sea, X funcionó bien, pero no funcionó como algo moral, sino como una solución práctica. Es decir, cuando hay acreedores a los cuales no los puedo pagar, bueno, les ofrezco lo que puedo pagar. Y de esa manera destrabo la situación de alguna manera. Y no tengo otra, porque si no puedo pagar, en ese sentido, X, o sea, creo que el accionar, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo argentino para no molestar a ningún uruguayo con ningún tema uruguayo, estoy poniendo un ejemplo argentino, lo cual creo que razonablemente todo el mundo está de acuerdo. Si en el año 2001 no se podía pagar, la acción política que llevó a cabo el gobierno de Duhalde, con sus dos ministros de Economía, y Lavagna, era ahí. Era la única opción, porque si no puedo pagar y los otros me van a venir a ejecutar, entonces la única manera de tratar eso es ofrecer algo que pueda hacer. Ahora, eso es la mitad, o 80% o 70% de la solución, evidentemente no es toda la solución, porque, o por lo menos en ese momento, y después no se previó qué pasaba con los que no aceptaban lo que se les podía pagar.
Entonces, ese es un ejemplo claro de que X no faltó. O sea, faltó el plan B, faltó o no se quiso aplicar, o criterio político que se ha demostrado equivocado. Es decir, hoy, 6 o 7 años después, está clarísimo que la decisión de cerrar el canje, decisión en la cual hubo acuerdo parlamentario, no fue solo una cuestión del gobierno de Kirchner, ¿no? Un acuerdo parlamentario con fuerzas de la oposición, fue un error. Pero solo lo podemos ver a posteriori, ¿te das cuenta? Ahora, ¿es por cuestión moral? No. No es una cuestión moral. Voy una cuestión fáctica, es decir, prever que si yo no puedo pagar y los acreedores van a tener posibilidad de cobrar todo, van a aceptar cobrar una parte, es una cuestión fáctica. Prever que va a haber algunos que no van a querer, también es un error político, no un error moral. Cerramos con Mauricio. Déjalo, yo le agarraré un momento. No, pero todos queremos saber también. No. La pregunta tenía que ver con el tema del sentido que en esto tiene lo público y lo privado, haciendo también una pregunta respecto a hacer el texto del CAN sobre la ilustración, hacer el texto del CAN sobre la ilustración con toda, basándome en las anacronías que empleaste vos, en el sentido de que pareciera ser que si uno habla de un nivel público, habla de que sus decisiones, sus tomas de posición o sus opciones morales tengan un ámbito de discusión pública o de diálogo, como planteaba el primer expositor ahora, ¿no? Pero en esta visión que tú estás planteando pareciera más bien ser que la responsabilidad moral en lo público sería una responsabilidad, en definitiva, de eventuales errores de cálculo y no una responsabilidad de la que se le pudiera poner moralmente o políticamente, que se pudiera poner en discusión. En primer lugar, yo traté de decir lo que me parece que pensaba Maquiavelo. En segundo lugar, me parece que no hay esa, digamos, esa dificultad que vos planteás desde una óptica como la de Maquiavelo, para la cual, según mi interpretación, la moral pública es de veras moral. Es de veras moral. ¿Me explico? O sea, no es que sea otra cosa, es moral. Ni siquiera es una moral de distinto contenido, o sea, dicho en términos kantianos, no es una moral diferente como moral material. Solamente hay una diferencia en cuanto a un cierto rango de situaciones en las cuales el príncipe puede obrar de una manera que aparentemente, o tal vez no aparentemente, sino fácticamente, diríamos, va en contra de un contenido material de una regla moral. Pero ese accionar diferente que iría en contra en los hechos de un contenido moral adquiere una legitimación ética a través de una meta-regla de la moral pública. Entonces, yo diría que, claro, esta concepción, pues, desde luego, no sería aceptada por una gama muy importante de concepciones éticas. O sea, no es que esto vamos a estar todos de acuerdo si nos ponemos a discutir éticamente.
todos partidarios de la ética de la convicción, incluso para lo ético público, digamos, no estarían de acuerdo. Podrían estar de acuerdo en algún sentido los utilitaristas, pero por ejemplo toda la gama del pensamiento cristiano, por ejemplo, católico, no estaría de acuerdo. No estaría de acuerdo porque plantearía que no existe esa posibilidad de la meta-regla cuando yo pueda tener una derivación de derecho natural. O sea, ningún principio puede ir en contra del derecho natural. Si yo pongo que la veracidad es un valor del derecho natural, entonces eso no puede ser nunca. No hay modo, ¿no? Entonces yo diría que en el concepto de Maquiavelo de moral también está implícita una ética, o sea, un nivel, digamos, reflexivo, que sería el de la ética de la responsabilidad, que permite ese tipo de excepciones, llamémosle así, ¿no? Pero no es nada más una de las líneas de la ética, ¿no? De ninguna manera eso es algo con lo que todo el mundo podría estar de acuerdo. Es más aún, la distinción entre moral pública y moral privada no es aceptada por muchos analistas. Concretamente, gracias, tengo un ataque de alergia, pero que lo tengo de forma botadura horrible que me agarré en México, pero no, lo voy a hablar hasta el final, así que disculpen tantas toses. Yo creo que por ejemplo, la crítica que le hace Maritain a Maquiavelo es una crítica claramente en este sentido de no aceptar una meta-regla exceptiva. Pero bueno, esta es una posición filosófica y sobre las posiciones filosóficas podemos discutir, ¿no? Yo quiero decir que lo que dice Maquiavelo no es un absurdo, tampoco no es un inmoralismo soez, no es algo reprobable, asqueroso, una cosa así, que todas las cosas que se dicen de Maquiavelo me parecen directamente injustas y falsas. Son injustas porque son falsas, porque él no propició el desmadre ni público ni privado. Ahora, para construir su teoría de la moral pública usó una serie de principios éticos que no están explícitos, pero sí surgen, o sea, son naturalmente, lógicamente sus antecedentes, que no todos los filósofos van a compartir. Bueno, eso es inevitable, ¿no? O sea, yo no estoy justificando de que, no estoy queriendo decir que en la construcción de Maquiavelo sea la construcción a la que todos tenemos que adherir, de ningún modo. Simplemente quiero decir que no es lo que muchas veces se dice que es, que por lo tanto críticas relativamente actuales, estoy pensando, como digo, en toda la línea del neotomismo, etc., digamos que están fuera de clavo, ¿no? Porque están siendo dichas desde otras perspectivas que tampoco, digamos, ellos pueden esgrimir como por una justificación que no tenga ninguna posibilidad de discusión. La ética, no digamos la moral, estoy hablando de la ética, ¿no? O sea, entendiendo por ética la justificación teórica de los sistemas morales, no es una disciplina como la matemática, no es 2 más 2 igual 4, ¿no? Más aún creo que Aristóteles era muy consciente de eso, por eso planteó su ética fuera de los segundos analíticos, algo que toda la línea escolástica, neoescolástica, escolástica actual ha olvidado, ¿no? Al aplicar los segundos analíticos en la teoría de la deducción a una construcción que de ninguna manera Aristóteles pensó así. Yo reivindico muchísimo el pensamiento de Aristóteles y estoy muy en la línea de la dama en eso, porque creo que la idea del hombre prudente es una idea clave para la moral de Aristóteles. Y curiosamente, el príncipe prudente es también un buen príncipe para Maquiavelo. Entonces no hay tanta, tal vez haya, digamos, diferencias en la manera como él dice, bueno, no cumplir este tratado, aplicar esta crueldad. Después de todo, Aristóteles fue el maestro de Alejandro y Alejandro no fue precisamente un nene bonito, ¿no? Fue terrible, ¿no? También, digamos, hizo como le hubiera aconsejado a Maquiavelo, una cantidad
cantidad de crueldades, todas de una vez, entraba en una ciudad, mataba a todos los enemigos, después eran pagos y los consejos que dio Maquiavelo después, ¿no? Los romanos hacían lo mismo. Es decir, la paz romana, en definitiva, que es masacrar a todos los que molestan de una sola vez para que después no molesten más. Entonces, quiero decir que hay muchos modelos históricos, incluso en grandes autores como Aristóteles, que no están tan alejados de lo que dijo Maquiavelo. Entonces, me parece que hay esa actitud antimaquiaveliana así visceral, ¿no? Me parece equivocada. Muy bien. Agradecemos a Selina su excelente y analítica exposición y su buena voluntad de contestar todo, a pesar de que no puede consolar. Nos hemos convertido en un taller de trabajo, gracias a esta hora. Los funcionarios nos quieren echar, tienen que separar. Yo les agradezco a todos. No, por favor, bueno. Disculpas por mi... Mañana entonces en el anexo, les recuerdo, a partir de las 10 de la mañana comienzan las mesas de ponencia, 10 de la mañana. Y 15:30 aquí los paneles de la tarde.